Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Girata, director de Kaizen Consultores y consultor certificado en el modelo de medición de liderazgo y efectividad Simlog. Agradecemos que tengas la confianza en nosotros para hacer la autoevaluación con el modelo Interaction Effectiveness Assessment, el IEA. El objetivo de esta sesión es que tú descubras cuál es el impacto que tiene tu conducta y tu comportamiento en tu interacción con otros y puedas encontrar acciones prácticas que puedan mejorar tu desempeño como persona para dar los resultados manteniendo la unidad de tu equipo. Es decir, que incrementes tu efectividad como persona y puedas mejorar la efectividad en tu liderazgo. Pues nuevamente le agradecemos la confianza que ha tenido en Kaizen Consultores y el haber utilizado el IEA, el Interaction Effectiveness Assessment, como un instrumento para poder medir su efectividad personal, el tipo de rol y poder entonces también generar un plan de acciones. A continuación inicia nuestra sesión de introducción al reporte y a la guía para el plan de acción personal que usted va a poder desarrollar después de esta sesión. El Interaction Effectiveness Assessment, como ya lo hemos mencionado, es un instrumento que no solamente mide su tipo de personalidad o las características individuales, sino que va más allá, es decir, busca medir el impacto que tienen estas características en sus interacciones o en tus interacciones con otras personas. Entonces, por eso decimos que es para medir y para mejorar la efectividad personal en términos de las interacciones con otros. Esa es la magia del IEA. Le hemos dicho desde nuestra introducción que el IEA es un assessment cuyos resultados empiezan donde otros assessments apenas terminan. Nosotros le ayudaremos a descubrir el impacto que tiene su comportamiento en otras personas. El IEA es una autoevaluación poderosa y válida basada en 26 elementos. Contesta en general la pregunta: ¿qué comportamiento muestras tú al interactuar con otras personas? Esta sesión va a servir para explicar que nuestro programa completo tiene 3 reportes. El reporte llamado el tipo de rol, que son las características que tiende usted a mostrar en su comportamiento cuando interactúa con otros. 2 sería el patrón de interacción, es decir, el patrón de comportamiento en términos de interacciones sociales que tú tienes y que lo vamos a mapear en términos de 9 áreas críticas. Además, calcula un coeficiente de alineación comparado contra lo que llamamos nosotros nuestra referencia del patrón óptimo, es decir, qué tanto te acercas al patrón óptimo. Y el tercer reporte es el perfil de efectividad. El perfil de efectividad lo que busca es comparar los 26 elementos del modelo Simlog en términos de comportamiento versus el rango de efectividad de nuestra referencia, es decir, de las personas más efectivas. Y en base a esto podemos nosotros evaluar aquellos comportamientos que se deben o se muestran con frecuencia, ocasionalmente o en forma esporádica y que impactan directamente en tu efectividad. En este tercer reporte también se tiene un porcentaje o un índice de efectividad personal, el cual tú tendrás en tu reporte. El IEA tiene su sustento, y es importante mencionarlo, en el trabajo del Dr. Robert Fried Bales y el sistema Simlog. Simlog significa Systemic Multiple Level Observation of Groups. Es un modelo sistémico para medir la efectividad en las interacciones entre personas, la efectividad entre grupos y la efectividad en las culturas organizacionales. Su sustento académico es de más de 50 años de investigación a nivel internacional y tiene más de 30 años de experiencia aplicándose en entornos multiculturales. Podemos decir que el IEA, que tiene su sustento en Simlog, es un instrumento académicamente válido y confiable. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para esta sesión en la que estamos platicando tú y yo hoy? Necesitamos que hayas cumplido algunas responsabilidades. Primero, es importante que ya hayas leído tu reporte. Recomendamos que no se haya leído solo una vez. Se recomienda imprimir, de hecho, una copia de tu reporte para que lo puedas marcar y escribir sobre él mismo. Entonces, se recomienda una primera lectura en su totalidad, ¿verdad? Una primera pasada, como decimos, del reporte. Y después una segunda lectura del reporte donde ya se señalen o se vayan marcando algunos puntos y elementos que tú consideres que son relevantes en esta lectura, en esta segunda lectura. Y aparte en un cuaderno, en una hoja o en el mismo reporte puedes ir anotando tanto tus inquietudes, potenciales acciones de mejora o cualquier reflexión que vayas tú generando. 2. Necesitamos también que hagas uso de la guía para el plan de acciones. Nosotros anexamos a tu inscripción
este PDF donde está el plan de acción. Es importante, si así lo deseas, que también lo imprimas para tenerlo a la mano. Esta va a ser una guía para poder generar acciones derivadas de esta retroalimentación. Es muy importante que anotes todas las dudas que te van surgiendo a lo largo de esta sesión, incluyendo al finalizar la misma, porque nosotros estaremos en contacto contigo para poder aclarar cualquier duda técnica que tengas sobre este método y sobre el reporte que te hemos facilitado. Nuestro correo electrónico es comunidad@kaizen.com. comunidad@kaizen.com. Entonces, en conclusión, es importante que tengas tu reporte de IEA a la mano y también tengas los formatos de la guía del plan de acciones para poderlos utilizar a lo largo de esta sesión. Dado que esta es una sesión bajo demanda, on demand, tú podrás pausarlo, podrás tomar notas, podrás volver a arrancar esta sesión en el momento en que tú así lo desees. Vamos a hablar sobre el reporte role type o el tipo de rol, que son las características de tu estilo de persona cuando interactúas con otras. Vamos a estar poniendo diversos ejemplos de otros reportes ficticios para poder explicar mejor lo que significa el contenido de tu reporte. Y también estaremos explicando cómo se llena la guía para poder, al finalizar la sesión, apoyarte para que tengas una lista importante de acciones que debes o quieras realizar para mejorar tu efectividad personal y tu capacidad de interacción con otros. En este reporte llamado el Role Type, lo que se va a encontrar en las primeras páginas, más o menos a la mitad abajo, vas a encontrar el tipo de rol característico tuyo. Dice Role Type y luego vienen tres letritas, 2 o 3 letritas de color azul. En el ejemplo que estamos viendo de arriba dice UPF. En el ejemplo que estamos viendo abajo dice que esta persona, su tipo de rol es DPF. Towards, hacia DP. Es decir, está entre DPF y DP. Y vienen algunos adjetivos que te podrían ayudar a entender un poco mejor tu reporte. Sin embargo, la primera pregunta es, ¿y qué es UPF? ¿Qué es DPF? ¿Qué es PF? ¿Qué es F? ¿Qué significa esto en mi reporte? En la siguiente hoja, tú vas a encontrar que en este tipo de rol nosotros lo podemos definir en base a 3 ejes, 3 dimensiones de las interacciones sociales, que además son las 3 características del tipo de rol. El primer eje está de color café y es el eje dominante sumiso. Es decir, en este eje, si te vas hacia la izquierda, quiere decir que eres dominante, eres extrovertido, eres el que toma la iniciativa, eres abierto. Y si eres del lado derecho, es decir, sumiso, quiere decir que eres más callado, eres más introvertido, esperas a que otro tome primero la iniciativa. Es decir, sería la diferencia entre U y D, dominante o sumiso, extrovertido o introvertido. ¿Qué significa la letra U y la letra D? Básicamente, simplemente por una convención, se le puso U de up y D de down, up y down. Esto porque en el modelo Simlog, que es mucho más avanzado, se puede graficar en un plano cartesiano. Entonces el eje vertical sería up, down. Muy bien, eso es lo que significa U y D. El segundo eje de la dimensión de interacciones sociales es P y la letra N, es decir, en inglés dice friendly y unfriendly. Es decir, si eres una persona P, quiere decir que eres una persona más orientada al trabajo en equipo, eres una persona más cordial, eres una persona más amistosa, más igualitaria, que busca más ser democrática. Y una persona tipo N, aunque dice unfriendly, aquí reitero, ninguno de los 3 ejes es ni bueno ni malo, ni sus extremos tampoco. Pero bueno, unfriendly en este sentido lo que significa es que eres más individualista, eres más protector primero de mis intereses y después el de los demás. Eres una persona a lo mejor muy orientada hacia el desarrollo individual. Reitero, no es ni bueno ni malo, simplemente así es uno. Y el significado de las palabras P y N, básicamente P de positive y N de negative. Repito, no quiere decir que el ser N sea algo malo, simplemente es una convención del modelo Simlog de poner al eje P y N en sus extremos. Y el tercer eje que tú ves como de un color azul es las letras F y la letra B. La letra F es de forward y la letra B es de backward.
¿Qué significa una persona cuyo rol es tipo F? F lo que significa es una persona orientada a el resultado, una persona objetiva, es decir, una persona que no busca los cambios, respeta lo establecido y sobre todo respeta la autoridad. Es decir, es la persona típica que contesta hay que hacer las cosas porque así dice la ley, así dice el protocolo, así dice el procedimiento. Una persona más expresiva es una persona que de alguna forma es más creativa, puede cuestionar el status quo, puede oponerse en cierto momento a la autoridad y siempre está buscando cosas diferentes o no convencionales. Normalmente los creativos son un poco más B que F. Repito, ninguna es ni buena ni mala, es decir, así somos. Entonces, si usted es UPF, en el ejemplo que pusimos, que es una persona extrovertida, que trabaja en equipo, valora el trabajo en equipo y además valora la autoridad, valora el respeto por lo establecido. Si la persona en su reporte dice DPF, pues igualmente es una persona que trabaja en equipo y es una persona que respeta la autoridad, que busca dar resultados. Sin embargo, no es extrovertida, es una persona más callada, seguramente una persona más introvertida y en algunos aspectos un poquito más pasiva. Esa sería una persona DPF. Si usted es una persona PF, lo único que significa en su reporte es que el eje de dominancia o extroversión o introversión no es un determinante en su rol. Es decir, si su rol nada más tiene 2 letras, quiere decir que solamente son esos 2 ejes los que son característicos para usted. En la siguiente hoja lo que usted va a ver es cómo se ve su rol en términos de los 3 ejes. Está dividido en 3 gráficas de barras. Usted puede ver un centro, que es donde está el 0, y hacia los lados pues está las diferentes medidas. Dependiendo de cómo sea su reporte, el ejemplo que estamos poniendo en la pantalla es una persona del rol tipo UPF. Si usted se da cuenta, tanto la U como la P como la F, la gráfica de barras, que sería el rango de esta persona, tiene más cuadros del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, la U es característica de esta persona, la P también, es decir, la gráfica azul de en medio también está más del lado izquierdo que del lado derecho. Igualmente la tercera, la azul marino, está más del lado izquierdo que del lado derecho. Muy bien, por lo tanto, el rol de esta persona es U, P y F. Veamos cómo se vería la gráfica de una persona DPF. Si la persona es DPF, pues, la primera barrita, que es la de color café, si usted lo nota, está más hacia la derecha que hacia la izquierda. Quiere decir que el tipo de rol que la persona le gusta al interactuar con otras personas es más del lado pasivo, del lado introvertido, callado, esperando que alguien más tome una decisión. Esta sería una primera parte de cómo se comporta su reporte. A continuación, en las siguientes páginas, usted lo que va a encontrar es ya una descripción un poco más completa de lo que implica su perfil. Aquí nada más como ejemplo le estamos mostrando la descripción de la persona UPF y de la persona DPF. En el recuadro de arriba de color azul, azul cielito, azul claro, usted puede ver donde dice que las personas que tienen este tipo de perfil tienen las siguientes conductas y empieza ya una explicación un poco más completa de cuál es el tipo de rol, explicando el tipo de rol tanto UPF como DPF. En su caso, dependiendo del rol que le haya salido, pues está la explicación. Y después hay una serie de adjetivos o de palabras que describen normalmente a este perfil. Por ejemplo, en el UPF usted verá unas palabras como happy o believable, sincere, enthusiastic. Si es una persona que le gusta ayudar, que le gusta ser democrático, que es friendly o que es enfocado a un propósito. Y en el caso del DPF, algunas de las palabras que usted puede ver es que es una persona que identifica con los adjetivos como es una persona buena, es una persona equilibrada, que piensa en los demás, entre otros. Y si usted es así, pues va a decir, pues sí, así soy yo. Pues es correcto. Ese es su perfil. Aquí no estamos diciendo ni que es ni bueno ni malo, ni que hay que cambiarlo. Es su esencia. Lo que usted tendría que hacer en dado caso es aprender para poder ser mucho más efectivo, pero no quiere decir que tenga que cambiar radicalmente. Entonces, esta sería parte del reporte. Les reitero, si usted desea pausar este video, lo puede hacer, tomar algunas notas, señalar, hacer algunas reflexiones y y seguir adelante con esta sesión. Lo que va a encontrar en la siguiente página, y el título así lo marca, dice An Optimum Role Type Profile. Esta es nuestra referencia. Esta referencia lo que implica es que después de muchísimos estudios que se han hecho a través del modelo de Simlog,
nosotros tenemos más de 1.300.000 evaluaciones, sabemos estadísticamente dónde está el perfil de las personas más efectivas, es decir, cuál es el tipo de rol que muestran las personas que son más efectivas. Esto estadísticamente y está totalmente validado. Y entonces usted puede ver y comparar entonces la gráfica de su reporte y compararlo con esta que sería nuestra referencia. En otras palabras, puedes comparar tu reporte, cómo están tus 3 gráficas, comparadas con este que es el perfil de más alta efectividad, digámoslo así. Sería nuestra referencia. Y pues evidentemente, como lo podemos ver, uno de los perfiles más importantes de efectividad, pues sí es que seas U, que seas P y que seas F. O sea, nosotros tenemos claramente detectado que las personas UPF son las que se encuentran en este rol que consideramos más efectivo. La siguiente hoja solamente aplica para aquellas personas que cuando hicieron su registro para esta evaluación contestaron que también habían hecho en su momento otros assessments, por ejemplo el MBTI, que sería el Myers-Briggs, o que habían hecho el FIRO, entre otros. Si usted ya se había hecho otros assessments y eso es lo que nos indicó a la hora de hacer su registro, entonces en su reporte le van a aparecer estas otras hojas. En este caso, el ejemplo, por ejemplo, de alguien que se ha hecho, en el pasado se hizo el Myers-Briggs, y entonces aquí es lo que le estamos dando, es un feedback en términos de cómo desde el IEA y desde el modelo de Simlog estamos nosotros interpretando qué significado tendría en el Myers-Briggs lo que usted tiene en este reporte. Si usted nunca se había hecho otro tipo de assessments, esta hoja no la tiene en su reporte. Ni esta ni cualquier otra asociada a los otros modelos de assessments. Es que el Simlog sí puede explicar otros modelos, cosa que no todos los otros pueden explicar a Simlog de vuelta, ¿no? Con esto se termina el primer reporte, que es el del Role Type. Ahora lo importante sería que usted abriera su guía del plan de acción, que es el otro como cuadernito, donde usted puede, como un cuaderno de trabajo. En la primera hoja lo único que va a ver es que puede poner su nombre y después usted va a encontrar distintas preguntas, y el objetivo de esta guía es que usted la vaya llenando para ir generando una reflexión interna, insights, que permitan generar una lista de posibles acciones que le sirvan a usted para mejorar. Por ejemplo, lo primero que usted tendría que poner aquí en esta guía es si usted es UPF, DPF, PF, UF, UNF, bueno, lo que le haya salido en su reporte, ponga usted esas letritas. Después, en las siguientes preguntas, lo que está preguntando es de qué lado de la gráfica de 3 barritas es más larga. ¿Es más larga la U o la D? ¿Es más larga la P o la letra N? ¿O es más larga la F o la letra B? ¿Está bien? La gráfica que usted va a ver en esta guía de plan de acciones es nuestra referencia, solamente para que usted lo tenga a la mano y pueda comparar el perfil de referencia de más efectividad con respecto al de usted. Esto lo que nos sirve es para que en la pregunta 4 y 5 usted pueda comparar su perfil, su gráfica, la pueda comparar contra esta que estamos viendo, que sería el perfil óptimo. Y entonces usted pueda contestar nuevamente las 2 preguntas que están allí. En la siguiente hoja, las preguntas 6, 7, 8, 9, 10, 11, igualmente tienen que ver con contestar las preguntas en términos de la B más larga, la B más corta o la B del mismo tamaño con respecto al perfil óptimo. Es decir, cómo se compara usted, cómo te comparas tú contra el perfil óptimo. Yo estoy seguro que empiezan a salir, se te empiezan a ocurrir diferentes ideas, reflexiones al respecto. Entonces es importante que las vayas anotando, porque después vamos a entrar a otra parte de este cuadernito que va a ser de mucha utilidad. Y en la parte de abajo, bueno, pues cuáles son las cosas que yo estoy sobreenfatizando, es decir, cuáles son las cosas en donde yo estoy más arriba que el perfil óptimo y donde estoy más abajo que el perfil óptimo. Entonces puedes contestar estas preguntas y generar una serie de conclusiones y reflexiones al respecto. Reitero, en cualquier momento puedes parar el video, esta sesión, puedes seguir tomando nota, leyendo tu reporte, ¿verdad? Y volver a continuar con esta
sesión de retroalimentación. Y en la siguiente hoja de la guía del plan de acciones de que es el role type o el tipo de rol, vas a encontrar una conclusión de todo lo que has escrito y reflexionado. Si tú quieres continuar, qué actividades o qué acciones te gustaría continuar, qué acciones consideras que deberías de iniciar y qué acciones crees que deberías de dejar de hacer. Un poquito sería la reflexión de esta guía del plan de acción. El siguiente reporte se llama Interaction Pattern, que sería el patrón de interacción. ¿Cómo es tu patrón de interacción en función de 9 áreas específicas de trabajo del modelo de IEA, que a su vez, repito, son del modelo de Simlog? Entonces, lo que seguramente vas a encontrar en tu reporte es una gráfica como la que estás viendo aquí al frente. En esta gráfica, ojalá puedas identificar las diferentes letras, las letritas, F de forward y justo abajo dice backward, es decir, F orientado hacia el resultado, orientado a la tarea, ser muy racional, emprendedor. Hacia abajo ser un poquito más creativo, ser un poquito más impredecible, cuestionador del status quo. Si vemos hacia la derecha a la izquierda, verías la letra P y la letra N, positive, negative. P orientado al trabajo en equipo, N orientado a ser más individualista. Y luego las que ves en medio pues son las combinaciones entre ellas, por eso tiene 2 letras. Y la última que está justo al centro, que sería la variable de dominancia e introversión, que en este tipo de gráfica en particular no necesariamente se puede ver tan fácil, ¿no? Entonces, en esta área de 9 elementos, lo que vas a ver es que hay 2 grandes figuras. Una figura que está con línea punteada amarilla, que lo que significa es tu patrón de interacción actual. Lo quisiésemos ver como un animal, sería tu zona, es decir, en qué zona normalmente te mueves. Si fuera un perro pastor, sería la zona donde se mueve este perro pastor. Es decir, es lo que tú consideras tu zona de seguridad. Y es la manera en que tú de manera natural interactúas. Y la figura que está con una línea de color blanco continua es el patrón de referencia. Es decir, las personas que tienen los patrones de interacción más efectivos se comportan más o menos en esta zona, que pareciera como un corazón invertido. En esta en particular podemos ver que la persona de color amarillo, pues más o menos se parece o cumple, ¿verdad?, con el patrón de referencia. Pero podríamos ver algunos otros ejemplos de otras personas cuyos patrones de interacción no necesariamente coinciden o están altamente relacionados con el patrón de referencia. Si lo analizas bien, la figura de color blanco, de línea blanca continua, no cambia porque es nuestro patrón. La que cambia es, dependiendo de cada persona, tendrá su gráfica. Muy bien. Y entonces esto tiene toda una explicación que también está dentro de tu reporte. En la siguiente página, entonces, en base a los 9 elementos, hacia los 9 áreas importantes, vamos a ver 3 bandas en donde podemos saber si estás por arriba del rango de efectividad o estás por debajo del rango de efectividad. Esta persona en particular que estamos viendo es una persona que en muchos de los elementos, en muchos de los 9 elementos, está en rango. ¿En rango de qué? En rango del perfil más efectivo. ¿Está bien? Pero en el caso de los primeros 3, ustedes mismos se pueden dar cuenta que en el caso de dominancia, extroversión, platicador, se encuentra por debajo del rango de referencia de efectividad. El segundo, la letra D, es decir, de ser un poquito más, oponerse a la autoridad, el cuestionar el status quo, el ser demasiado creativo, ¿verdad? Ser no convencional, está muy por arriba de lo que sería un perfil de las personas más efectivas. Y el tercero, que es el P, trabajo en equipo, ser cordial, ser amistoso, también lo vemos por debajo del rango de efectividad, ¿correcto? Entonces, si lo vemos como un índice de correlación, ¿qué tanto está relacionado tu perfil o tu patrón con el patrón de alta efectividad? En este caso, esta persona, podemos decir que está relacionado, o su coeficiente, el coeficiente del patrón de interacción es de 0.57, ¿verdad? Le ponemos otro ejemplo. Una persona en donde pues, prácticamente todos
todos sus comportamientos están dentro de lo que para nosotros es nuestra referencia, pues no está en 100. Seguramente hay algunos elementos que debe aprender para mejorar, pero está en punto 92. Y una persona en donde pues está o muy arriba o está muy abajo en los diferentes elementos, usted se da cuenta que en su reporte, en este ejemplo, diría punto 49. Muy bien, este es lo que significa este patrón de interacción. Este segundo reporte tiene muchísima retroalimentación muy dedicada por cada uno de los distintos ejes. Y usted va a encontrar con los diferentes colores, ¿verdad? Los ejes, recuerde usted, el UD, que sería el de dominante sumiso, extrovertido introvertido, platicador callado, y va a encontrar ya una retroalimentación importante en esta parte del reporte. Y en cada uno de los recuadros usted va a poder encontrar en la parte de arriba, en inglés, por ejemplo, dice, your ratings indicate your behavior is within the effective range. Quiere decir que en esa área de UD, ¿verdad? De U y de D, las características de la conducta están dentro del rango de las personas más efectivas. En este ejemplo que le estamos poniendo, bueno, pues todas dicen within, pero no quiere decir que sea el caso de su reporte. Entonces, por favor, denle una lectura importante a su reporte y ahí mismo está categorizado por los 3 ejes, sus combinaciones, y además nos dice aquellos elementos donde usted está muy por arriba del área de efectividad o está por debajo del área de efectividad. Son varias hojas las que vale la pena leer y al finalizar tiene una lista de comentarios. Le reiteramos, en cualquier momento usted puede detener esta sesión, ¿verdad? Pausar, seguir leyendo, tomando nota y regresar en el momento en que usted esté listo. Para este segundo reporte del patrón de interacciones, también ahora nuestra guía, que es el otro documento, tenemos una serie de preguntas que nos van a ayudar a llegar a una serie de conclusiones y reflexiones para poder ir más rápido hacia la generación de un plan de acción. Nuevamente, al igual que lo hemos hecho en otros reportes, pues le explicamos básicamente el tipo de reflexiones que usted tendría que empezar a escribir aquí. En las primeras preguntas, lo que la esencia es que usted compare el patrón de interacción actual, lo que dice su reporte, contra lo que es la referencia. La gráfica de color de amarillo punteadito o la gráfica de línea continua de color blanco, que es la referencia. Y entonces usted escriba en qué áreas está arriba, qué está abajo, asimismo con la tablita donde estaba como semáforo, por arriba o por debajo del rango de efectividad. También, si usted hizo el reporte del tipo de rol, entonces podrá encontrar ahora una comparación en cómo se parece el tipo de rol con este reporte ahora del patrón de interacción y conteste las preguntas. Y al finalizar, pues se le pide que haga usted algunas reflexiones o que hagas algunas reflexiones y vayas anotando diversas posibles acciones que crees que puedes ejecutar o que necesitas aprender para ser más efectivo en tu patrón de interacción. En la siguiente hojita de la guía, otra vez, una lista de acciones que se crea que se deben de continuar, cosas que tú creas que debes de seguir haciendo, cosas que crees que deberías de empezar a hacer y cosas que a lo mejor pues, potencialmente deberíamos de dejar de hacer, ¿no? Es cómo funciona esta guía. El siguiente reporte se llama el perfil de efectividad, Effectiveness Profile. Este perfil de efectividad está mucho más centrado en los 26 elementos del modelo de Simlog. El modelo de Simlog, que tiene 26 preguntas, que de hecho son las que contestaste online para poder generar este reporte, pues están basadas en toda una investigación conducida en diferentes culturas y países y que nos enseñan que los comportamientos normalmente están asociados, ¿verdad?, a tu efectividad interpersonal. En este reporte lo que vas a encontrar es que no son solo las 9 áreas, sino que cada una de las áreas a su vez está dividida en 3 elementos o subelementos. Y cada uno de estos elementos tiene 2 componentes gráficos. Uno es una flecha de color negro y la otra es una banda de color verde. La banda de color verde es el rango de las personas estadísticamente más efectivas, es decir, el perfil de efectividad
más alto se encuentra en la banda de color verde. Y la flecha es dónde estás tú. Entonces, si la flecha está dentro de la zona verde, quiere decir que estás en rango. Si estás por arriba, es que enfatizas de más o te has pasado. Y si estás por debajo de este rango verde, quiere decir que no lo estás enfatizando, que no le das la importancia y que por lo tanto, pues también estamos ahora sí ya cuestionando y contraponiendo nuestros valores y creencias de lo que somos y de lo que nos gusta hacer contra el perfil más efectivo. Es decir, hay una diferencia entre ser altamente exitoso y ser altamente efectivo. Puede ser que tú seas altamente exitoso y solo necesitas 2 o 3 acciones y 2 o 3 aprendizajes para que además de ser exitoso seas efectivo, lo cual te va a ayudar a ser doblemente exitoso. Entonces veamos algún ejemplo. Tú contestaste las preguntas en general, qué tipo de conductas tú muestras cuando estás interactuando con otros. Ahora el reporte lo que nos indica es que cada una de las 9 áreas, si lo analizas, ahora está dividida en por lo menos 3 elementos. Y cada uno de estos 3 elementos está graficado, como ya lo dijimos, con sus flechitas, que sería es cómo eres tú hoy, cómo lo muestras hoy, y el rango de color verde, que sería el rango de alta efectividad o nuestro modelo patrón, es decir, la referencia patrón de las personas más efectivas. Ejemplo, en esta persona que estamos viendo, y solamente estamos viendo 3 áreas, la P, la PF y la F, podemos ver que esta persona, bueno, pues en sus comportamientos, lo que muestra al interactuar con otras personas, en general está dentro del rango de las personas más efectivas. Sin embargo, esta siguiente persona, a pesar de que pudiera tener un área P, ahí dice, el área P de trabajo en equipo, muy sólida, casi en rango, podemos ver que los componentes, en este caso 3, el primero no necesariamente está en el rango de la interacción más efectiva. Así en la área PF, el área de en medio, también 2 están dentro del rango y la primera no es así. Y en la tercera también, es decir, una está en rango, una está pasada y la primera está por debajo del rango. La pregunta sería, ¿cómo está el reporte tuyo? ¿Cómo está tu situación actual en términos de perfil de efectividad con respecto al área verde, que es el rango de las personas más efectivas? Y lo que vemos a continuación pues es exactamente los mismos ejemplos, pero para el resto de las preguntas, es decir, para que en total sean 26. Este reporte es quizá el que tiene el mayor nivel de desglose en términos de las características. Está en ejes, está en áreas y ya está en elementos, 26 elementos. Por eso en su conjunto el reporte del rol, el reporte del patrón de interacción y que es el del perfil de efectividad, hacen un estudio completo. Y lo podemos comparar, sería otra persona con otro patrón, como ustedes pueden ver, ¿verdad? En algunas está por debajo de lo efectivo y en algunas está por arriba. Una manera gráfica distinta de ver el resultado. En este reporte, entonces, también hacemos una gráfica en donde de los 26 elementos, ¿cuántos de estos estaban en la zona verde? ¿Cuántos estaban por arriba de la zona verde? ¿Y cuántos están por debajo de la zona verde? De las 26 flechas, ¿cuántas están dentro del rango verde? ¿Y cuántas están por arriba o cuántas están por abajo? Y podemos calcular entonces un índice que llamamos el score de efectividad o el índice de efectividad personal. En este reporte, en este ejemplo de esta persona, podemos decir que su índice de efectividad es del 42%. Pero podemos ver algunos otros ejemplos, como mostramos del lado derecho, personas que están al 81, personas que están al 50, personas que están al 65. El tema sería tú, ¿en qué porcentaje estás? ¿Cuál es tu porcentaje de efectividad? A continuación, empieza el reporte de retroalimentación o de ideas de retroalimentación de este tercer reporte. La manera en que está escrito esta retroalimentación está de manera propositiva, de manera proactiva. ¿Qué quiere decir? Que está a manera de tips o a manera de hints en inglés, como recomendaciones, sobre todo porque seguro desde el primer reporte una persona empieza a decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer?
qué tips, qué recomendaciones me da este reporte de cosas que pudiera yo empezar. Entonces, en este tercer reporte y en esta parte del reporte mismo, podemos ver los elementos separados en dónde salí más arriba, above the range, y dónde salí abajo, below the range. El range entendido como la zona verde, es decir, de las personas más efectivas. El ejemplo que estamos viendo ahora sería el texto de una persona en donde salió más abajo del rango de efectividad. Por ejemplo, en la parte de dominancia, ser altamente activo y altamente platicador, como ustedes pueden ver, salió por debajo del rango, al menos así lo indica el título del reporte. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu efectividad? Y en este caso dice, pues, incrementa tu nivel de involucramiento cuando estás trabajando en un proyecto, cuando estás trabajando en la oficina, o si estás con amigos, o estás en algún grupo social. Habla un poco más, incrementa tu volumen, entre otros. En la siguiente lámina podemos ver cómo se ve el feedback, cómo se ve la retro de cosas en donde tú estás por arriba del rango de efectividad. Y si te fijas, pues también está descrito a manera de hint, a manera de recomendación, a manera de sugerencias, de las cuales creemos que puedes tú subrayarlas o marcarlas y empezar a ver qué actividades podrías implantar o ejecutar que antes no hacías o que hoy no haces y que definitivamente van a incrementar tu perfil de efectividad. Vamos ahora a la guía del plan de acciones de este tercer reporte. En este perfil de efectividad, pues nuevamente están algunas preguntas. Aquí dice, ¿cuál es mi nivel de satisfacción con los resultados en términos de, pues, me cuadra, no me cuadra, dónde me siento un poco inquieto? En mi experiencia siempre la pregunta es, yo así como soy, pues pensé que era altamente efectivo y ahora me doy cuenta que hay cosas donde salgo bajo y yo creí que eso era bueno. Bueno, pues nuevamente repetimos, aquí no es de bueno y malo, o de correcto o de incorrecto. Lo único que sí podemos decir es que las personas más efectivas tienen una referencia que hoy es académicamente válida y entonces tendríamos que apuntar hacia esa dirección para ser más efectivo. Si usted siente que hay elementos donde no cuadra con la manera en la que usted es, pues quiere decir que hay un campo de oportunidad o hay un campo de acción para ser más efectivo. Tú puedes ser más efectivo. No quiere decir que hoy no seas exitoso. Si ya eres exitoso, con poquito que hagamos, vas a ser el doble de exitoso. Estás sorprendido con algunos elementos que están totalmente fuera del rango. Aquí básicamente estás ya cuestionando tus valores, tus creencias, es decir, las cosas que tú valoras y las cosas en las que tú crees con respecto a las cosas que tendrías que aprender para ser más efectivo o efectiva. Hay un dicho en México que dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Pero en realidad nosotros en este modelo creemos fielmente que chango viejo sí aprende maroma nueva. Su esencia no va a cambiar, pero puede aprender cosas nuevas. Y en ese sentido, pues debería de poder comportarse de manera distinta para ser más efectivo. Ya en la soledad, uno puede ser como le gusta ser en su esencia. Pero si vamos a mejorar las interacciones con otras personas, que es el objetivo del IEA, pues no es suficiente con pedirle a los demás que se aguanten y que tengan que soportarte como eres. O sea, tenemos que mejorar la interacción entre las personas y por lo tanto está esta retroalimentación. Y a continuación, pues obviamente reflexiones y posibles acciones y normalmente elementos que tú puedes ir anotando donde estás por arriba o por abajo del rango efectivo, lo cual te va a llevar también a insights o a posibles conclusiones de cosas que puedes empezar a hacer. ¿Cuál es la relación de tu perfil de efectividad con el patrón de interacción? Aquí ya estamos hablando de este reporte, que es el perfil de efectividad, contra un reporte que existe que se llama el del patrón de interacción. Si hiciste el estudio completo, el patrón de interacción es el segundo reporte. También reflexiones, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación de tu perfil con el tipo de rol? Es decir, hay un tipo de reporte en estudios de IEA que son el tipo de rol. Si hiciste con nosotros los 3 reportes, esta sería la relación que existe entre el primer reporte y este último que es el tercero. Nuevamente, reflexiones y posibles acciones. En esta parte recomendamos muchísimo, en este reporte, en este tercer reporte, que se revisen las últimas hojas que son las de los hints
o las de los tips o las de las recomendaciones que nos están dando un feedback o una retroalimentación muy propositiva, muy proactiva de las cosas que pudiéramos empezar a hacer o que nos dan luz de dónde pudiéramos actuar para mejorar nuestra efectividad. Al igual que en los otros reportes, siempre uno hace una reflexión de aquellos elementos, cosas, acciones que voy a seguir haciendo, que debería de empezar a hacer y cosas que yo debería de dejar de hacer, repito, para mejorar mi efectividad personal y el impacto que éste tiene en la interacción con otras personas. Es decir, cómo mejorar la efectividad también de mis interacciones. En el enfoque sistémico sería cómo optimizar las interacciones entre las partes. Y finalmente, en este documento que es la guía del plan de acciones, pues a manera de resumen, uno podría empezar a anotar todo lo que encontró, todos los insights, todas las conclusiones, desde lo que fue la descripción del rol, el patrón de interacción y el perfil de efectividad, acciones que quiero hacer, acciones donde voy a necesitar ayuda, necesitar aprender algo y acciones que voy a verificar a ver si están funcionando, ¿no? Es decir, cómo voy a poder darme cuenta que he modificado mis comportamientos y también cómo voy a verificar que este cambio de comportamiento está teniendo un impacto en las interacciones. ¿Por qué debe de importarme este esfuerzo que se ha hecho con el IEA? En primer lugar, porque fue desarrollado para llenar un vacío en el mercado de evaluaciones y assessments. Hay muchos instrumentos, todos ellos válidos y todos ellos importantes, que nos van a dar mucha información de cómo somos, de cómo eres, cuáles son tus preferencias, personalidad, características, formas de abordar un conflicto, entre muchos otros. Pero el IEA te provee información sobre la influencia y consecuencia de estas características de tus comportamientos en tus interacciones con otros. Es decir, no nada más cómo eres, sino cómo esto impacta en tus interacciones con otros. La verdad es que muchas personas desean mejorar su efectividad interpersonal y requieren entonces de una guía para conocer los pasos que pueden generar impacto significativo en las propias competencias interpersonales. Todos los comportamientos tienen consecuencias, pero poco sabemos sobre cómo afectan estos. Es decir, cómo afectan nuestros comportamientos en nuestras relaciones con amigos, colaboradores, cohesión familiar, progreso profesional o crecimiento personal. Existen muchos apoyos ejecutivos para ayudarte en esto, apoyos profesionales, pero no todos tienen una métrica. Entonces, la magia del IEA es que es un instrumento que puede servir para muchos otros profesionales para desarrollar a sus clientes, para desarrollarte tú como cliente o si tú eres un consultor o eres un profesional también de apoyo, un coach, tener un instrumento de medición que permita ayudar a quienes tú coacheas, a quienes tú asesoras, a quienes tú das mentoría. Los beneficios del IEA básicamente es que es un instrumento único que se puede administrar sin asistencia profesional. La verdad es que clarifica el impacto de tu comportamiento en otros y provee formas para modificar tu comportamiento y ser más efectivo. Reitero que usa la experiencia de más de 30 años en contextos multiculturales y por lo tanto es académicamente válido y confiable. Se obtienen reportes, en este caso 3 reportes, que nos ayudan a conocer y modificar mis comportamientos para ser más efectivo y también entender las consecuencias potenciales de mi comportamiento a lo largo del tiempo. Yo diría que un gran beneficio es que puedo entender formas para ajustar mi comportamiento y ser más intencional y efectivo en mis interacciones. En otras palabras, cómo ser mucho más efectivo desde el punto de vista interpersonal, es decir, en mis relaciones con otros. Esto, después de haber hecho esta reflexión y retroalimentación, debe quedar claro que sirve para desarrollo de liderazgo personal, coaching, counseling, solución de conflictos en las relaciones. Sirve mucho para el análisis de los actores en empresas familiares. Sirve también para team building, para entrevistas, para medir a los candidatos en términos de su perfil de interacción y también para la parte de gestión de talento. Si tienes alguna duda o pregunta sobre el instrumento de IEA o tienes alguna pregunta sobre tu reporte, pues nuestra primera recomendación siempre será que lo vuelvas a leer, sigas la guía. Pero si aún así tienes alguna duda técnica, no dudes en escribirnos a comunidad@kaizen.com. Necesitaríamos conocer tu número de participante para entender tu reporte y poderte dar la retro correspondiente y por tanto la parte técnica de qué es lo que no se ha entendido del reporte en sí. Por el momento este IEA solo se realiza en idioma inglés. Espero de verdad que después de haber pasado por esta experiencia se entienda que el solo conocer el tipo de personalidad o característica, el estilo de una persona no es suficiente. Es importante descubrir el impacto de nuestro comportamiento en otros y, por supuesto, cómo hacer un plan de acción para mejorarlo.
Por eso decimos y lo reiteramos, el IEA es un assessment cuyos resultados empiezan donde otros apenas terminan. Si deseas recomendarnos y desarrollar a más personas, pues síguenos en este link donde está la explicación de qué es el IEA para que nos conozcan, y por supuesto nuestro correo electrónico que es comunidad@kaizen.com, comunidad@kaizen.com, y estamos a tus órdenes, sobre todo si lo quieres aplicar con tu equipo, con tu familia, con tus socios, con tu equipo directivo. Si ya lo que deseas es un modelo más avanzado que el IEA, donde además podamos tener gráficas y mapas de cómo interactúan las personas entre sí, es decir, tener gráficas donde podemos mapear a 2, 3, 4, 20 personas en una sola gráfico cartesiano, pues para ti es el Simlog. Entonces, un siguiente paso mucho más avanzado que el IEA para medir y mejorar, sobre todo la efectividad de interacciones individuales o interacciones entre miembros de un equipo directivo, la efectividad del liderazgo como un proceso social, la efectividad de los diferentes equipos de una organización, lo podemos mapear, podemos medir la efectividad de las culturas organizacionales e inclusive detectar errores en su arquitectura de valores. Pues eso es para lo que sirve el siguiente nivel que se llama Simlog. Si te interesa, pues escríbenos, es comunidad@kaizen.com. El sistema Simlog se realiza en más de 10 idiomas. Te agradezco nuevamente el que hayas aceptado participar en este estudio del IEA y que además estés concluyendo esta sesión de retroalimentación. Reitero, nuestro correo comunidad@kaizen.com, a tus órdenes. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto.